El gobierno presentó los pilares de la agenda legislativa indígena, entre los que figuran la creación del Ministerio de Pueblos Originarios y su reconocimiento constitucional. El presidente Piñera reconoció tiempos difíciles tras el homicidio de Camilo Catrillanca y la operación Huracán. Claro, mientras algunos sectores criticaron la propuesta y la catalogaron como más de lo mismo. Queremos conversar respecto de este y otros temas de la agenda política en el contacto a esta hora desde el Congreso con la diputada Andrea Parra, jefa de la bancada del PPD. Diputada, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Carolina. Bueno, primero vamos a la propuesta en materia indígena, que tiene varios aspectos que podemos ya detallar, pero en términos generales, ¿qué le ha parecido? Bueno, la verdad es que no podríamos llamar agenda indígena a proponer indicaciones a dos proyectos que están en trámite. Lo cierto es que yo habría esperado que el gobierno aprovechara esta oportunidad y hubiese sido innovador y audaz respecto de las propuestas en materia indígena, lo cual no ha ocurrido. ¿Para usted qué sería innovador y audaz? Bueno, nosotros sabemos que hay temas que indudablemente al gobierno le incomodan, hablar de escaños reservados, de reconocimiento constitucional, de plurinacionalidad, son temas que no le acomodan al gobierno y no quiere enfrentar, pero en definitiva yo creo que hay que enfrentarlo. A mí sí me parece audaz la propuesta, por ejemplo, que hace el senador Huenchumilla y el senador Kast. Me parece interesante, creo que por esa línea podemos avanzar. Desde ese punto de vista, lo lanzado ayer, además en una ceremonia que contó con, claro, la presencia de parlamentarios de diversos sectores, pero la ausencia de representantes de los pueblos originarios, ¿son proyectos que nacen sin respaldo en definitiva, que no tendrían éxito en la tramitación parlamentaria? Bueno, lo que usted ha visto en la prensa y lo que yo he visto en la prensa es escuchar a varios líderes del mundo mapuche que señalan que efectivamente ellos han tenido poca participación. Sin duda yo tengo que reconocer, ¿no es cierto?, que el ministro Moreno recorrió la Araucanía, pero recorrer la Araucanía no es un sinónimo de diálogo y menos de un acuerdo político y sin duda nosotros desde la oposición señalamos que es muy importante conversar con todos y con todas y particularmente con el mundo mapuche. Bueno, vamos a algunas de las propuestas. ¿Cuán necesario cree usted es crear un Ministerio de Pueblos Indígenas? Mire, yo quiero ser bien franca, por supuesto que es un tema interesante que le daría la posibilidad, ¿no es cierto?, al Estado de abordar de mejor manera los temas indígenas, pero sin duda no está dentro de las prioridades de las comunidades. Hay otros temas que me parece que debieran tener más fuerza y entre esos están, por supuesto, los temas de tierra y, por supuesto, ¿no es cierto?, los temas que acabo de mencionar y que le incomodan al gobierno, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con representación política, con derechos sociales. Escaños reservados es un gran tema, reconocimiento constitucional, plurinacionalidad es un gran tema. Vamos de a poco en estos grandes temas entonces. A ver, la iniciativa que usted mencionaba de los diputados Kast y Huenchumilla, ¿considera que van en pos de estas mesas de trabajo sin que haya presencia política y de la mano entonces un ministerio llevaría a que haya solamente más burocracia como critican algunos? Mire, yo no me atrevería a calificar si hay más burocracia o no. Yo valoraría esa iniciativa particularmente porque es una iniciativa además que se consultó al mundo indígena y que hoy día hay que valorar. Pero lanzar, insisto, un par de indicaciones a esos proyectos que están en trámite no es posible equipararlo a una agenda indígena. Nosotros cuando miramos desde la región queremos avanzar en temas mucho más profundos. La situación de la región es muy difícil. En los últimos meses ha aumentado profundamente la violencia. Esta política del garrote no ha dado resultado y por lo tanto, insisto, el diálogo es indispensable. Yo quiero decirle a Carolina con mucho respeto, me siento como parlamentaria de la región con una sensación de fracaso muy profundo, producto de que sencillamente terminamos hablando de una gran agenda indígena que no existe y que no hemos podido avanzar, no hemos podido lograr de verdad innovar y ser audaz respecto de los temas que las comunidades nos plantean. Diputada, entonces los senadores con esta iniciativa que tienen de no tener políticos dentro de una mesa, ¿sería eso lo que podría llevar a un mejor resultado, a un resultado concreto más que a conversaciones que no necesariamente van a llegar a algo? Bueno, yo creo que quienes más hemos hablado ha sido el mundo político. Entonces, precisamente yo valoro, ¿no es cierto?, que hoy día se pongan el acento en que hablen el propio mundo mapuche, los líderes del mundo mapuche, pero sin duda me parece que dejar de lado
al mundo político no es el mejor camino. Yo creo que nosotros tenemos algo que decir y eso no contribuye tampoco al prestigio de la política. Nosotros tenemos que hacernos cargo del mandato ciudadano también. Sí, y otra de las propuestas anunciadas ayer, diputada, es la implementación de este Consejo Nacional y los consejos de pueblos indígenas. ¿Una medida que va en la dirección correcta o tampoco? No, a mí me parece que es una medida que va en la dirección correcta. Sin duda, la representación de los distintos pueblos indígenas es algo que yo valoro. Lo que yo he insistido, Mauricio, es que es absolutamente insuficiente. Además, es curioso que se presente esto como una agenda indígena pocos días antes de la cuenta pública del presidente. Es casi como decir, bueno, voy a dar en la cuenta pública y voy a señalar que estoy avanzando en una agenda indígena que no es tal. Son dos proyectos en los cuales el presidente va a hacer indicaciones y esos son dos proyectos que están en trámite. Eso no es una agenda indígena. Perdón, y como diputada de la zona, ¿cómo ha visto usted que avanza el plan Impulso Araucanía, al que el año pasado, digamos, se le dio tanto énfasis y que inevitablemente se vio todo esto frenado junto a otros temas ahí en la región tras la muerte de Camilo Catrillanca? Bueno, yo quisiera decirte, Mauricio, que el Plan Impulso Araucanía es un plan impulso que no va dirigido particularmente al mundo indígena. Es un plan que entiendo, ¿no es cierto?, que va dirigido particularmente, sobre todo, a los temas económicos. Pero para serte bien franca, yo he sido bien crítica del Plan Impulso porque ahí se contemplan proyectos que están en ejecución, que venían de la administración anterior. No logro visualizar recursos nuevos en este plan. Claro, el gobierno habla, disculpe, de 491 proyectos en un plazo además de 8 años que contemplan inversiones por 8.000 millones de dólares entre el 2018 y el 2026. ¿Eso, dice usted, es algo que ya se había hecho, que estaba en desarrollo? Bueno, gran parte de esos proyectos estaban en desarrollo. Un ejemplo es, por ejemplo, el Hospital de Angol, que está a punto de terminar su construcción. Ese hospital, con o sin plan impulso, se iba a hacer igual. El listado de hospitales son todos hospitales que estaban y que venían de la administración anterior. Entonces, lo que uno esperaría como parlamentaria de la región es que el gobierno hubiese hecho inyección de recursos frescos y que además en el plan impulso contempláramos efectivamente, ¿no es cierto?, una agenda indígena. ¿Por qué no haber pensado en un modelo productivo con el mundo mapuche? Pero de eso no hay nada. Diputada, justamente en eso, en su momento se criticó mucho que no era una cuestión de plata, no era una cuestión netamente de recursos. Usted que ha tenido más contacto con las comunidades, ¿qué es lo que ellos más reclaman? ¿Qué es lo que se sienten, por lo que se sienten faltos? Mire, yo creo que en general aquí hemos escuchado miles de pronunciamientos de muchos parlamentarios, que algunos que ni siquiera han recorrido alguna vez la zona. Lo que yo le puedo decir es que el mundo mapuche es muy heterogéneo, que hay múltiples demandas, que uno no puede pretender que, por ejemplo, solo, ¿no es cierto?, con instaurar un Ministerio de Asuntos Indígenas vamos a abordar de verdad el tema mapuche. Por supuesto que hay carencias económicas, sin duda. Yo he visto miseria, pero no he visto la miseria que pude corroborar en terreno en las comunidades indígenas. Carolina, el darse cuenta de que hay personas en las comunidades indígenas que duermen en camas constituidas de paja y un par de sacos, eso es miseria. Y ahí no hemos llegado. Y efectivamente, solamente tratar los temas económicos no es la solución. Tenemos que hacer un abordaje integral, pero también tenemos que abordar los temas económicos. Y eso, el Plan Impulso, la verdad, lo aborda muy poco, porque hace un tratamiento general de la región que está en un rezago. Pero yo creo que también tenemos que hacer una mirada al mundo mapuche en particular. Diputada Parra, quiero abrir la conversación a otros temas también, tras el rechazo a la idea de legislar en los proyectos que el gobierno ha llamado de admisión justa y la reforma al sistema de pensiones. ¿Qué le pareció el llamado del presidente? Él insiste en que se ha cometido un grave error y los llamó ayer al patriotismo. Mire, yo creo que son frases muy desafortunadas, francamente. Ese es un discurso muy violento, muy parecido además al discurso que hemos visto de la propia ministra Cubillos, que ha utilizado todo tipo de artimañas para convencer a la ciudadanía de que su proyecto de admisión justa tiene algún sustento. Lo cierto es que yo veo con preocupación esta actitud, porque en su minuto se lo hicimos presente al presidente, pero él ha insistido en este discurso violento, donde nos atrinchera, donde descalifica a la oposición, y que no es el clima que nosotros queremos. Ciertamente, me parece que el presidente Piñera hoy día está casi a la altura del presidente Donald Trump. ¿Por qué? En su discurso tan populista y violento. Francamente, uno no puede descalificar a otro poder del Estado. Nosotros tenemos
la idea de legislar o no legislar es parte de las atribuciones de este Congreso. Yo quiero recordarle, ¿no es cierto?, que el propio ministro Monkever y muchos de los parlamentarios que hoy día hacen airosas defensas respecto, ¿no es cierto?, de la actitud que hemos tenido como oposición frente a algunos proyectos, se negaron a legislar proyectos tan importantes, ¿no es cierto?, como el pilar solidario. El ministro Monkever se negó a legislar en su minuto cuando era parlamentario. Entonces parece que tenemos un problema de memoria. Yo no lo critico por eso, porque creo que es una atribución del Parlamento. Nosotros podemos, si no estamos convencidos de un proyecto y un proyecto es malo, podemos decir que no. Es parte de eso, pero eso no significa que nos estemos descalificando con ese tono. Aquí no se trata de patriotas o antipatriotas. Me parece que aquí de verdad vamos por un camino que de verdad no contribuye a un buen clima político. Diputada, ¿y contribuye entonces, si es que usted considera que eso es lo que va a pasar el jueves, que haya un pirquineo? Porque es lo que usted dice que lo más probable va a ser el gobierno ahora. Bueno, sin duda, lo hemos visto. O sea, yo por eso, pero ¿por qué no le estoy... resultó el lunes y le podría resultar el jueves? Bueno, porque yo creo que también depende, ¿no es cierto?, de las miradas que tenemos particulares de algunos parlamentarios, a nadie nos cabía duda de que probablemente el diputado Raúl Soto iba a votar en contra, porque él tiene una visión al interior de la democracia cristiana que es mucho más progresista. Pero usted ha visto, igual que yo, en la prensa que la democracia cristiana y parte del Partido Radical han señalado, ¿no es cierto?, que están de acuerdo con la idea de legislar y me parece súper válido. Lo que yo digo es que no es posible llamar reforma una reforma de pensiones que no es reforma. O sea, cuando la gente se entere de que lo que le va a subir la pensión son 10.700 pesos, la verdad es que no sé si realmente la gente se va a sentir contenta con algo que, a mi entender, no es una reforma. Es un maquillaje previsional muy menor y que de verdad no va a cumplir con las expectativas de la ciudadanía. ¿Y qué habría que hacer ahí entonces? Revisaba declaraciones de Heraldo Muñoz, el presidente de su partido, señalar que si se dividen los proyectos, desde el PPD al menos, estarían dispuestos a un aumento incluso mayor, sobre todo para aquellas pensiones solidarias. Bueno, sin duda, y yo refrendo esa posición del presidente. Nosotros siempre planteamos dividir el proyecto del pilar solidario, pero también lo que hemos planteado y lo que vamos a plantear hoy día cuando estamos en plena discusión es que nosotros tenemos que tratar los temas de fondo. No es posible que sigamos colocándole más plata a las AFP. Este es un sistema que está fracasado. ¿Cómo yo puedo ser responsable legislativamente y decirle a la gente que voy a aprobar una reforma en que el aumento de las pensiones de las mujeres va a ser de 1.300 pesos después de 16 años de haber cotizado? Entonces, mire, el país ya no aguanta más este sistema de pensiones. Son 40 años en que la gente tiene miedo de pensionarse, está aterrada. Nosotros tenemos una responsabilidad como legisladores y no es hacer cambios menores, sino que tratar los temas profundos. La gente tiene capturado sus fondos, no es capaz, ¿no es cierto?, de tomar decisiones respecto de sus recursos, mientras las AFP ganan 1.500 millones de pesos diarios en ganancias. Nosotros estamos ofreciendo aumentos de 1.000 pesos, de 2.000 pesos. ¿Es eso razonable? ¿Usted cree que la ciudadanía no nos va a pasar la cuenta a todos por igual? Esa es la razón por la cual nosotros creemos, ¿no es cierto?, que este maquillaje de reforma no es una reforma y por supuesto que tenemos que discutir los temas de fondo. Diputada, y en este minuto, esa situación que usted también describe, ¿está en manos de quién? ¿De la democracia cristiana o del Ejecutivo? Mire, yo habría esperado razonar con el Ejecutivo y dialogar. Es el esfuerzo que hemos hecho desde la oposición, pero la verdad es que, insisto, el gobierno ha estado en una política de trinchera, en una política de imponer y de no dialogar, y yo lamento, ¿no es cierto?, que lo más probable, y usted y yo coincidiremos, es que probablemente el pirquineo de voto va a resultar y se va a aprobar en sala, pero yo creo que con eso no vamos a solucionar la percepción ciudadana. Porque cuando la gente, insisto, se dé cuenta que significan 10.000 pesos más en su pensión, la verdad es que yo no sé qué explicación le va a dar este gobierno a la ciudadanía. ¿Y podría ocurrir lo mismo con el proyecto que el gobierno ha llamado de admisión justa? No, yo creo que ahí hay mucho más consenso. La verdad es que eso lo hemos conversado con el Partido Radical, lo hemos conversado con la democracia cristiana y yo creo que ahí es muy difícil que ese proyecto pase más allá de la sala. Diputada, la quiero llevar también a la situación que nos tiene muy pendiente respecto de la ratificación o no, el nombramiento o no de Ora Lusic
¿Considera usted que la situación que se está viviendo ahí ha sido una politización demasiado potente de lo que es el nombramiento de la Corte Suprema, del máximo magistrado de la Corte Suprema? ¿Está errado y en estos últimos 22 años hemos tomado entonces no el mejor camino? Yo creo que efectivamente es así. Nosotros debemos separar el tema de las carreras funcionarias del Poder Judicial del mundo político. Yo creo que hay que asumir esos errores y hay que repararlos. Y sin duda es incómoda la situación hoy día de la ministra Dora Lusic. Su candidatura ha tenido muchos reparos y siento que nosotros, más allá del caso puntual de la ministra, efectivamente lo que tenemos que hacer es hacer una revisión profunda y cambiar la ley para entregarle a la ciudadanía más transparencia respecto de los nombramientos en el Poder Judicial. Sí, pero ¿un cambio en qué sentido? ¿Qué es lo que habría que reformar allí? Bueno, yo creo que no es posible que sigan participando el mundo político de estos nombramientos. Créame que creo que tenemos que buscar alguna fórmula donde efectivamente haya una carrera funcionaria, intachable, y donde hoy día, ¿no es cierto?, no sigan interviniendo el poder político para efectos de los nombramientos. Ya, pero corresponde que en el Poder Judicial se califiquen entre ellos mismos. Hemos visto lo que ha estado pasando en la Corte de Apelaciones de Rancagua, por ejemplo, donde los magistrados que hoy día están cuestionados tenían hasta el día de hoy calificaciones de excelencia. Bueno, sin duda, sí, en definitiva tenemos que hacer una mirada muy profunda al Poder Judicial, porque lo cierto es que la misma pregunta que se ha hecho la ciudadanía: ¿quién fiscaliza a quienes deben fiscalizar? Y finalmente nos hemos dado cuenta que no tenemos control. Si esta es la crisis que tenemos en muchas de las instituciones, los controles están fallando y eso pasa porque tenemos legislación antigua, que está poco moderna, y por lo tanto nosotros, que somos quienes tenemos que legislar, tenemos que hacernos cargo de eso y hacer los cambios necesarios. ¿Y tenemos capacidad de fiscalizar más? Porque muchas veces se habla de nuevas políticas o nuevas medidas en las cuales sí vamos a fiscalizar, pero ni siquiera tenemos la capacidad para poder llegar a las distintas instancias para poder poner freno o coto a una situación de corrupción o de que no se esté cumpliendo la ley. Bueno, sin duda, hay mucho de eso. Yo no espero que el Estado, que los gobiernos se transformen en entes fiscalizadores puros, porque no podemos vivir en la desconfianza. Lo que pasa es que tenemos legislación que no responde a las necesidades y que en el fondo deja muchas puertas abiertas. Cuando miramos la situación en Carabineros, vemos que efectivamente nosotros no tenemos instalada en la legislación controles, lo mismo, ¿no es cierto?, en el Poder Judicial. Y eso se puede reparar, si aquí nadie tiene que inventar el hilo negro. En los otros países hay legislación al respecto, entonces miremos esa experiencia y avancemos en esos términos. Diputada, y finalmente, ¿qué es lo más complejo en la situación de la nominación de Dora Lusic? ¿Es el fallo que realizó con el Banco de Chile cuando estaba inhabilitada, la situación familiar, personal que ella tiene respecto de su excuñada, o las gestiones a favor, supuestamente, de John Campos? Mire, francamente, la verdad es que llama la atención todo lo que usted menciona, particularmente esta relación, digamos, extraña con el señor Campos, pero más allá de eso, yo insisto, yo creo que el punto focal es que quien llega a un espacio tan importante en el Poder Judicial no puede tener sombra de duda respecto de la transparencia. Yo creo que eso ha quedado de lado hoy día y sin duda creo, ¿no es cierto?, que probablemente va a sufrir un serio revés el posible nombramiento de la ministra Dora Lusic. ¿Debería sacar el gobierno el nombre? Yo creo que sí. Bueno, lo ha pedido también el PPD formalmente. Muy bien, diputada Andrea Parra, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, gracias.